A ver, pensemos en esto. Un país donde los bancos, y no el gobierno, son los que imprimen el dinero. ¿Suena a ciencia ficción, no? Pues no lo es. Esto pasó de verdad. Fue la realidad en Chile por casi 40 años. Y bueno, en este análisis vamos a desgranar justamente eso, este experimento monetario que fue, la verdad, fascinante y súper radical. La primera idea que se viene a la cabeza es caos. Total, ¿cierto? Pero ojo, por un tiempo, una versión, digamos, controlada de esta idea fue la ley en Chile. Así que vamos a ver cómo es que algo así pudo funcionar y claro, qué fue lo que al final hizo que todo se viniera abajo. Ok, el concepto clave aquí es banca libre. Pero a ver, que nadie se imagine una anarquía monetaria, ¿eh? Para nada. La clave, el truco de todo esto era la convertibilidad. O sea, cada billete que emitía un banco era en esencia una promesa de pago, una promesa de que se podía ir al banco en cualquier momento y cambiarlo por oro o plata contante y sonante. Esa era el ancla, lo que le daba solidez a todo el sistema. Bien, entonces, ¿cómo se llega a una idea tan pero tan radical? Bueno, no fue que a alguien se le ocurrió en un escritorio, no fue una teoría abstracta, nació de una necesidad súper concreta, algo que se vivía todos los días en las calles y en los mercados de la época. Estamos a mediados del siglo XIX, y pasa algo muy simple. No había suficientes monedas chicas, el sencillo, para las compras del día a día. Es como ir a la tienda y que en lugar de darte el vuelto te dieran un vale de papel. Bueno, pues eso ya estaba pasando, pero de manera informal. Los comerciantes más grandes empezaron a emitir sus propias señas que en la práctica funcionaban como si fueran unos mini bancos. Y así llegamos a la Ley de Bancos de 1860, que vino a poner orden, a formalizar este sistema. Y lo hizo con 3 pilares fundamentales. Primero, libertad de emisión, o sea, competencia. Segundo, el ancla que ya mencionamos, la convertibilidad a oro y plata. Y tercero, y este es el punto clave, atención con esto, la responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa esto? Que si un banco quebraba, sus dueños tenían que responder con todo su patrimonio personal, todo. Un incentivo, potentísimo para que se anduvieran con mucho cuidado. Bueno, con esta ley ya funcionando, Chile entró en una etapa de estabilidad que, la verdad, es digna de estudio. Vamos a ver los números, a ver qué tan bien funcionó esto en la práctica. Y los resultados, la verdad, fueron sorprendentes. Durante los primeros 18 años del sistema, con la convertibilidad funcionando a pleno, la inflación promedio fue prácticamente cero. Cero. O sea, el sistema no solo era una buena idea en el papel, sino que en la práctica mantenía el valor del dinero de una forma increíblemente estable. Y acá viene el dato que es quizás el más impresionante de todos. A lo largo de los 38 años que duró esta banca de emisión, y ojo, que sí hubo bancos que cerraron, bueno, ni un solo depositante o tenedor de billetes perdió un centavo. Ni uno. Esa regla de la responsabilidad ilimitada funcionó a la perfección, protegiendo a la gente. Pero a ver, si el sistema era tan estable, tan seguro, ¿qué fue lo que falló? La respuesta es simple y contundente: la guerra. Las necesidades del Estado, su necesidad de financiarse, chocaron de frente con los principios de la banca libre. Vamos a seguir la cronología para entenderlo bien. La primera fisura, la primera grieta, aparece en 1865 con la guerra contra España. Pero el golpe de gracia, el decisivo, llegó en la década de 1870. Con la Guerra del Pacífico ya a la vista, el gobierno necesitaba plata, y la necesitaba ya, así que forzó a los bancos a darle un préstamo gigante, uno que simplemente no podían sostener, y eso les vació las reservas de oro y plata. La situación, claro, se volvió insostenible, y en una sesión de emergencia, de noche y en secreto, el gobierno hizo lo impensable, rompió la regla de oro del sistema. Adiós a la convertibilidad. Fíjense en esta cita porque es muy reveladora. Un mes antes de que todo pasara, esto ya se estaba diciendo en el Congreso. La relación entre los bancos más grandes y el gobierno se había vuelto tan, pero tan cercana que el Estado simplemente no se podía dar el lujo de dejarlos caer. Y ahí estuvo el problema. La suerte del sistema monetario quedó completamente atada a las necesidades de plata del gobierno. Pero ojo, que la suspensión de la convertibilidad en 1878 no fue el final de la historia. Para nada. De hecho, fue el comienzo de una batalla política larguísima sobre el futuro mismo del dinero en Chile. Y en esta pelea se formaron 2 bandos muy claros. Por un lado, los oros, que como su nombre lo indica, estaban ligados al mundo financiero y querían volver a la disciplina del oro. Y por el otro, los papeleros,
¿Quiénes eran? Pues principalmente agricultores y mineros que estaban endeudados. Para ellos, un sistema de papel moneda que no se pudiera cambiar por oro y que por lo tanto generara un poco de inflación, les venía de perlas para pagar sus deudas más fácil. Y justo en medio de todo este conflicto político, la Revolución de 1891 nos regala una de las anécdotas más locas y fascinantes de este periodo. La cosa es que en la ciudad de Iquique, que estaba controlada por los revolucionarios, el dinero oficial empezó a escasear. Y lo que pasó después es simplemente increíble. Como no había circulante, un montón de gente y negocios empezaron a emitir sus propios billetes. Y no hablamos solo de bancos o grandes empresas, no, estamos hablando de hoteles, librerías y hasta peluquerías. Fue como un estallido espontáneo de banca libre en su estado más puro. Y lo más impresionante de todo es que cuando la revolución terminó, todos y cada uno de esos billetes, hasta el de la peluquería, fueron aceptados y canjeados sin problema. Bueno, avancemos ya hacia el final de esta historia. Después de años y años de debate, se hizo un último intento por volver al sistema antiguo, por restaurarlo. Pero la verdad es que el escenario político ya era otro, había cambiado por completo. En 1895, los oreros se salieron con la suya y lograron que volviera la convertibilidad. Pero el regreso a la disciplina del oro fue durísimo. Fue un trago amargo. La economía se achicó, conseguir créditos se volvió carísimo y la presión política para dejar todo como estaba antes creció, enormemente. Y el tiro de gracia llegó en 1898. De repente empezó a correr un rumor, que el gobierno iba a sacar toda su plata del Banco de Chile, que era el pilar de todo el sistema. El resultado, pánico total y, por supuesto, una corrida bancaria masiva. Entonces, acá está el punto crucial. Esta corrida bancaria no salió de la nada. Hay que recordar que los papeleros, los que querían el dinero de papel sin respaldo, habían ganado las elecciones. Y muchos en esa época, y también historiadores después, sospecharon que el rumor lo echó a correr el propio gobierno. ¿Para qué? Para tener la excusa perfecta. Usaron la crisis que ellos mismos quizás provocaron para suspender la convertibilidad para siempre y de paso terminar con la era de la banca privada que emitía dinero. Si comparamos los dos sistemas, el legado es bastante claro, ¿no? Por un lado, el periodo de banca libre convertible, que se caracterizó por una estabilidad de precios altísima. Y por el otro, el sistema de papel moneda del Estado que vino después, que estuvo marcado por una inflación que no paraba de crecer y por una cantidad de dinero que dependía de cuánto necesitaba gastar el gobierno, no de lo que necesitaba la economía. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena hasta el día de hoy. La experiencia de Chile parece sugerir que un sistema de dinero privado, atado a algo real como el oro, puede ser superestable. Pero también nos muestra que es muy frágil, que se rompe fácil cuando se enfrenta a la necesidad más básica de un Estado, conseguir plata para financiar sus gastos, sobre todo en tiempos de guerra. Así que, la pregunta queda en el aire.